Hola, Oriana. Ok, hablamos que Kant diferenciaba las normas jurídicas de las normas morales, indicando pues que las normas jurídicas es un tercero quien exige el cumplimiento de estas, mientras pues que las morales son autónomas y su cumplimiento es de eh, origen personal de cada quien. Pues afirmamos que en el desarrollo del hecho social trabajo los conflictos son consustanciales a las relaciones laborales y que el legislador al reconocer su ocurrencia, pues reconoce, o sea, dispone también de las formas de resolución. Sobre la base de estas formas de resolución, nuestra Constitución, en su exposición de motivos, pues indica, se incorporan al sistema de justicia los medios alternativos a la resolución de las controversias, tales como el arbitraje, la mediación, la conciliación, todo ello con el objeto de favorecer que el Estado fomente, promueva, sin perjuicio de las actividades que en tal sentido se pueden desarrollar en las academias, universidades, cámaras de comercio, pues la sociedad civil en general, este tipo de métodos pues, de resolución de conflictos alternativos, si así se quiere decir, que es pues donde se le da rango constitucional pues a la solución alternativa, a los medios alternativos a la resolución de conflictos, donde ya pues no solo que se promueven, sino que se favorecen y hasta se prefieren a el método clásico de heterocomposición procesal, donde es el juez el que decide. No hay mejor justicia, amigos míos, queridos alumnos, que la que las propias partes se pueden dar a su propia medida, el propio traje que ellos mismos pueden darse. Ok, así pues de igual modo la Constitución dispone en el artículo 258 que la ley promoverá el arbitraje, la conciliación y cualesquiera otros medios alternativos para la resolución de conflictos. Lo que quiere decir que la intención del constituyente es la promoción y fomento de los medios alternativos para la resolución de las controversias, por, por considerarlos un método capaz, eficaz, idóneo para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz. Todo ello con los fines previstos en la procura existencial del individuo, consagrado en el artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Un concepto pues que fue acuñado por un alemán, Ernest von Tull, creo, pues cuando en la Constitución de Weimar y cuando pues, supone que el Estado debe promover pues, la defensa del individuo integral. En lo que corresponde al decreto LO-T, pues reconoce a la conciliación y al arbitraje como métodos alternos a la resolución de conflictos en materia colectiva. Aquí pues en el artículo 6 se le reconoce a los funcionarios públicos el derecho a la negociación colectiva y a la negociación y a la solución pacífica de los conflictos. El reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo del 2006, parte vigente, nos otorga una definición eh, perfecta de los modos de solución de conflictos de trabajo y el principio de preferencia
de la utilización del medio, de los medios, perdón, de la autocomposición frente a la heterocomposición, es decir, a que compongan las partes directamente antes que un tercero deba decidir, sobre todo en una materia tan sensible como es el tema laboral. Así pues, siguiendo el artículo 194 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, 97, dice este pedazo, porque lo único que vino a reformar el ejecutivo de turno fue el tema de la jornada con ocasión en la ley del 2012. Entonces, sí, pues, el reglamentista indica que los modos de autocomposición de los conflictos colectivos de trabajo, o sea, la disposición contraria a la ley o estos reglamentos, se preferirán ante el método de preferencia a los de heterocomposición. ¿Cuáles son los modos de composición de conflictos que dispone el reglamento para los de autocomposición? Pues la negociación directa entre las partes, y lo vamos a ir definiendo cada uno poco a poco. La conciliación, donde un tercero interviene en la negociación para coadyuvar a las partes a alcanzar un acuerdo. La mediación, donde el tercero interviene en la negociación y somete a consideración de las partes fórmulas específicas de arreglo. Y la consulta directa a los trabajadores y empleadores involucrados en el conflicto mediante la instalación de una comisión de encuesta, la celebración del referéndum o cualquier otra modalidad que se estime apropiada. Y ellos han agarrado, sobre todo en el Ministerio del Trabajo, este tema del literal de modo de composición, porque te invitan a unas mesas de trabajo. Y vaya que no vaya, porque entonces te abren un procedimiento de prácticas antisindicales que ya hablaremos al final de este curso, que es un procedimiento muy sencillo. Pero bueno, ¿y qué indica el reglamentista sobre los métodos de heterocomposición? Pues el arbitraje y la decisión judicial. ¿Qué es la negociación de las partes? Mire, este es la autotutela. Es un proceso directo de acuerdo entre las partes de carácter preventivo por las cuales las partes en conflicto solucionan sus conflictos de manera, valga la redundancia, sus problemas mediante un proceso directo, de tú a tú. Es sometido únicamente al control de las partes y está su completo control y dominio. No hay nada allí. Ese es en la oficina del patrono, en la oficina de recursos humanos. Cónchale, vale, ¿qué tal? Que tú tienes inamovilidad, pero hiciste esto mal, bueno, invita a tu abogado, yo invito el mío, que ellos hablen. Este tipo de negociación directa, por eso es que yo les hago el enlace y por favor, tómense unos minutos y vean el proceso de negociación de Harvard. Para que tomen esas herramientas, van a utilizarlo muchísimo, aquel que se dedique al derecho del trabajo, porque van a solucionar muchos conflictos, muchas relaciones conflictivas con este método de negociación directa. Yo diría que es el método más utilizado en Venezuela actualmente. Pues es operado sin ningún tipo de reglas por sus interlocutores, más que con la creatividad y con la intención verdadera de solución. Bueno, veamos ya lo que es la mediación. La mediación, pues, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, pues deriva del latín mediatis onis, lo que significa acción y efecto de mediar. Se considera como un método alterno de resolución de conflictos por el cual las partes asisten y se reúnen con un tercero ajeno e imparcial que coopera en el sano diálogo entre las partes interlocutoras con el objetivo de identificar el problema y sugerirle, pues, fórmulas de solución. Tenemos entonces también cuáles son las características de la mediación en el tema laboral y en nuestra legislación laboral y cómo está concebida. Tenemos un himno por allí. Gracias.
son cosas que pasan. Tenemos pues en las características de la mediación que quiero que veamos son las mediaciones, en la mediación laboral venezolana, procesal laboral venezolana, que está concebida como un método de autocomposición procesal operado en el procedimiento laboral venezolano como un medio de autotutela asistida en los conflictos de trabajo, bien en los individuales como en los colectivos donde se presenta ese hecho social allí revuelto. Dentro de nuestro procedimiento judicial está previsto en la primera fase del procedimiento operado por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y existe un juez mediador que puede emitir opinión al fondo a los fines de persuadir a las partes a objeto de que puedan avenirse en su conflicto, que puedan llegar a un acuerdo. En este sentido, es un método por el cual, la característica de ello, es un método por el cual se evita un juicio contencioso. Es decir, al resolver los conflictos mediante sus propios interlocutores, asistidos por un juez profesional, especialista en métodos de resolución alternativa de conflictos, las partes terminan evitando costos, tiempos, eh, costos, honorarios de expertos y demás, pruebas, pues que son propias de toda contienda judicial. Así el método de mediación como alternativo a la resolución de conflictos evita y ahorra juicios que a la final son decididos por un tercero. Es bilateral. Obviamente, para que el acuerdo se negocie, será por naturaleza bilateral, pues las partes asumirán compromisos recíprocos. En el procedimiento laboral venezolano, judicial venezolano, la mediación es privada. Las reuniones se realizan de manera privada ante el juez de sustanciación, mediación y ejecución sin la presencia de público ni de otros funcionarios. Las propuestas que se realicen en esa audiencia de mediación, que ya vamos a verla dentro de unas pocas semanas, se quedan allí y no son vinculantes a procesos futuros, ni a audiencias futuras de juicio, ni de apelación, ni de nada de esto, porque son de carácter privado, no implican reconocimientos formales, pues muchas veces ayudan a las partes a desahogar emociones que se contuvieron dentro del contrato de la relación de trabajo. Esa mediación prevista en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en el procedimiento judicial venezolano, es oral, es decir, que se lleva a viva voz por los interlocutores, donde ellos presentan sus puntos de vista de manera dialéctica, con una conversación y promoviendo sus métodos de solución en el caso en específico, únicamente de manera oral, que previene litigios, como ya lo decimos, que el juez previendo el litigio, tiene la mediación, si se quiere, un carácter preventivo, porque procura eliminar la litigiosidad en beneficio de la paz y la justicia consagrada en nuestra Constitución. En el procedimiento laboral venezolano, la mediación es voluntaria. Es decir, se media si quiere. Lo que es obligatorio es asistir a las audiencias, pero comenzada la fase de mediación, no es que sea obligatorio, el juez lo va a persuadir para que llegue a algún acuerdo, pero pues no es obligatoria, por lo tanto el acuerdo al cual se llegue es voluntario entre las partes. Es completamente informal, no hay que llevar ningún tipo de ritualismo, por lo cual es flexible en cuanto a su método de ejecución. Y pues lo único que es obligatorio, insisto, es asistir a la audiencia preliminar.
Pero en vista de esta flexibilidad, las partes pueden elegir las condiciones de modo y oportunidad respecto a las reuniones, dependiendo pues de sus propias agendas, y también pueden pactar lo que se dice como reuniones extramuro. Es decir, bueno, si yo soy contraparte acá de alguno de los jóvenes que está acá, de Ariana, ¿sabes? Digamos, bueno, Ariana, nos vemos entonces pasado mañana en tal lugar, o en mi oficina o en la tuya, y seguimos conversando esto. No, sí, perfecto. Y entonces las partes son libres de elegir esas reuniones extramuros, pues, y procurar un método alternativo a la resolución del conflicto y luego, pues, darle al juez el resultado. ¿Qué entendemos por conciliación? Bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, conciliar es componer y ajustar los ánimos de los que estaban opuestos entre sí. Y también conformar dos o más proposiciones o doctrinas, al parecer contrarias. Es decir, es como que unirlos, unir a esas partes diferentes. Jurídicamente podríamos decir que conciliar es un método de composición procesal que persigue poner de acuerdo a quienes están en desacuerdo, con la intervención también de un tercero para coadyuvar a las partes en la negociación. La conciliación dentro del procedimiento laboral venezolano, procedimiento judicial laboral venezolano, presenta las mismas características que la mediación. Ahora bien, este procedimiento operado por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se puede diferenciar la conciliación porque no es exclusiva del juez de sustanciación, mediación y ejecución, como sí ocurre con la mediación. ¿Y esto por qué? Porque todos los jueces pueden conciliar, pero el único que puede mediar es el juez de sustanciación, mediación y ejecución. Y esto tiene su razón de ser, por cuanto en la conciliación prevista en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ese tercero. Profe, no se lo escucha. Al menos yo no lo escucho. Pruebe conectando y ¿Aló? Ahora desconectando sí, los... Sí, ahora sí. ahora sí. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Y Moisés. por cierto, perdón lo del himno. Perdón. No, vale, tranquilo, no te preocupes, no te preocupes. Ayer tuve un Zoom y con un cliente, con una cliente que está en los Estados Unidos. Oye, me dio pena ajena. Ella estaba conversando conmigo, y el esposo salió sin camisa detrás y se puso a hacer orbitrek y todo. Yo, Dios mío, la muchacha estaba así que... Entonces, cosas. Hay bastantes memes por ahí acerca de estas reuniones de Zoom y cosas locas. Bueno, continuamos, jóvenes, porque aquí el tiempo es oro. Vamos por acá y va por ajá, la conciliación. Bueno, lo que les estaba diciendo que en la conciliación, en las características, ojo con esto porque es pregunta de examen, el juez de sustanciación, mediación y ejecución puede